Eh, eh, de hecho, pues nada, entonces, última reunión con ustedes, me ha dado mucho gusto. Vamos a platicar un poquito acerca de seguir con esto de cómo se detectan los neutrinos y qué información nos pueden dar. Eh, Nuestra caballito de batalla es esta formulita. Entonces, física de neutrinos es, de verdad, es que es muy, muy simple. Claro, el demonio está en los detalles y, y entonces si yo quiero comparar datos observacionales con mi predicción teórica, lo que tengo que hacer es calcular esta integral. Y la razón por la cual uno tiene que calcular esa integral es por la definición de sección eficaz. Entonces recuerden, ¿no? La física se basa en este lenguaje matemático. El lenguaje matemático lo que trata de hacer es como seguir al pie de la letra las definiciones que nosotros mismos hemos dado acerca de cómo funciona el mundo. Y entonces pues uno puede rastrear eh, las causas que originan los efectos en base al argumento matemático porque tenemos una definición del concepto físico muy claro. Entonces, esta expresión que hemos puesto aquí, ¿no? De que el número de eventos es la sección eficaz multiplicada por el flujo, multiplicada por... Aquí la parte importante es el tiempo y esta n. Esta n es el número de blancos con los cuales el neutrino puede interactuar. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esta sección eficaz? Está diciendo, si un neutrino interactúa a través de esta sección eficaz con estos blancos y con este flujo, este es el número de eventos que yo tendría que estar observando. ¿De dónde viene esta fórmula? Viene de la definición de sección eficaz. ¿Cómo se mide la sección eficaz o qué es la sección eficaz? Y es una definición, así como la definición de seno de teta es cateto opuesto por cateto adyacente. La sección eficaz es el número de partículas dispersadas en un estado final específico por unidad de tiempo dividida por el flujo inicial. Esa es la definición de sección eficaz. Entonces, la sección eficaz es cuántos estados finales tengo dividido entre el flujo inicial. Y el flujo inicial pues, es unidades de partículas por unidad de tiempo por unidad de área. Y entonces, como esta está diciendo que la sección eficaz es cuántas partículas por unidad de tiempo por el flujo, pues aquí podemos ver, ¿no? Rápidamente. Entonces, como esto es la sección eficaz, es el número de estados que no tienen unidades. Ahorita vamos a ver quién es esta W, dividido entre el flujo inicial. Pero el flujo inicial tiene unidades de partículas dividido entre tiempo eh, por centímetro cuadrado. Entonces, la regla del sándwich pasa en el centímetro cuadrado para acá, y entonces la sección eficaz tiene unidades de centímetro cuadrado sobre segundo. Pero ese segundo se va a cancelar dependiendo por cuánto tiempo estén ustedes midiendo ese número de eventos. Entonces, esta formulita de aquí, este número de eventos simplemente es porque voy a despejar la sección eficaz, entonces este flujo lo paso para acá dividiendo y efectivamente tengo la definición de flujo de sección eficaz. La sección eficaz es el número de partículas dispersadas, es decir, cuántos eventos espero yo observar, dividida entre el flujo. Pero como lo que yo puedo observar es justamente cuántas partículas han dispersado, pues entonces pues, lo paso para allá y entonces ya tengo mi definición de cuántos eventos tengo que observar. Entonces, esta formulita que utilizamos para determinar cuántas partículas debería de estar observando mi detector es en realidad la definición de sección eficaz. ¿Cómo es que esta sección eficaz está conectada? Entonces, esta definición de sección eficaz nos conecta tanto teoría como experimento. ¿Experimento cómo? Pues yo tengo que diseñar un experimento que mida cuántas partículas se dispersaron. ¿Y qué significa que las partículas se hayan dispersado? Pues que tengan cierta energía que puedo medir, que hace clic, que ilumina a los fotomultiplicadores. Eso es lo que voy a buscar yo, ¿no? ¿Cuántos estados se han dispersado? Pero por otra parte, la sección eficaz nos conecta con la teoría. ¿Por qué? Porque la sección eficaz, por ejemplo, en el caso de la dispersión de una partícula inicial A que choca con una partícula inicial B para formar una partícula C y una partícula D,
La sección eficaz, esta dispersión, se calcula teóricamente con esta formulita. Entonces, la sección eficaz por unidad de ángulo sólido es factores cinemáticos por la probabilidad de que dicho evento suceda o no. Y esa probabilidad, que es la amplitud invariante m, se calcula con la teoría. ¿Cómo se calcula con la teoría? Entonces, fíjense que si yo lo que quiero es calcular el número de eventos que yo voy a observar experimentalmente, pues necesito el flujo, entonces necesito esta información, pero necesito la sección eficaz. Y la sección eficaz me la dice la teoría de cómo es que interactúa la partícula que yo quiero detectar con el blanco que yo estoy detectando. Entonces, por ejemplo, esta formulita que pusimos acá está mañosamente escrita, porque este es el típico número de eventos que detectaría un detector tipo Kamiokande, ¿no? Entonces recuerden, Kamiokande, lo que platicamos ayer, es este tinaco gigantesco lleno de agua. ¿Cómo se detecta un neutrino? Llega el neutrino y el neutrino choca con un electrón del agua, algún electrón del agua. Y una vez que choca con este electrón, le pega tan fuerte el neutrino que desprende el electrón del átomo y el electrón entonces se empieza a mover con velocidades relativistas dentro del agua. Si la velocidad es superior a la velocidad de la luz en el medio, en el agua en este caso, entonces forma radiación Cherenkov. Y esa radiación Cherenkov es un flashazo que nuestros detectores, en este caso fotomultiplicadores, detectan. Y entonces el número de eventos es esta cosa, porque en esta formulita de la sección eficaz, lo que yo necesito calcular es la probabilidad de que un neutrino choque con un electrón. Entonces, la sección eficaz que a mí me gustaría calcular es la dispersión neutrino-electrón. Y esa interacción neutrino-electrón me la da el modelo estándar. Como estoy utilizando electrones como blancos, pues viene un neutrino, choca con un electrón, pero pudo haber chocado con cualquier electrón dentro del blanco, dentro del detector. Entonces, como es cualquier electrón, pues necesito calcular todos los electrones que estén en ese blanco. Y todos esos electrones es NE. Entonces necesito calcular cuántos blancos tengo en mi detector y tengo que multiplicar por el tiempo porque recuerden que el flujo está dividido por unidad de tiempo, entonces para saber el número de partículas necesito saber cuánto tiempo yo voy a estar observando. Entonces tengo que multiplicar por el tiempo de observación. Pero entonces ya estamos, espero, en este momento, muy motivados para decir, pues entonces si yo quiero comparar teoría con experimento, porque recuerden que esta serie de pláticas se llama Teoría y Detección de Neutrinos. ¿Cómo comparo la teoría con la detección de los neutrinos? Pues tengo que calcular esta integral. Para calcular esta integral necesito que me den el flujo, necesito calcular la sección eficaz, necesito que me digan de qué tamaño es el detector y cuánto tiempo de observación yo tengo. Pero esta sección eficaz, en este caso como el evento, que es el proceso con el cual queremos detectar neutrinos, es a través de la dispersión neutrino-electrón, esta cosa la tengo que calcular. Pues muy bien, entonces me voy a la teoría. Y la teoría me dice, para calcular una dispersión de una partícula A con una partícula B, entonces en este caso es un neutrino electrón con un electrón, para que forme un neutrino electrón y un electrón, porque siguen siendo, hay conservación, ¿no? Chocó un neutrino con un electrón y chocaron, así como bolas de billar. Chocaron y simplemente se empezaron a mover con otras velocidades y en otras direcciones. El electrón que estaba muy contento en reposo adquiere el momento de todo el neutrino que venía viajando desde el Sol o desde alguna supernova y sale el electrón con muy alta energía. Esta dispersión neutrino-electrón se calcula usando esta formulita, donde PF es el momento de la partícula final que yo voy a detectar y P sub I es el momento de la partícula, el cuadrimomento de la partícula inicial. Eh, y en este caso, S es la energía del centro de masa, factores pi, y el problema es cómo calcular esta amplitud. Pero esta amplitud la da la teoría. ¿Cómo se calculan esas amplitudes? Pues entonces lo que voy a tratar de hacer antes del receso es conectar esta formulita con lo que han estado o van a ver en sus otros cursos.
¿Cómo se calcula? Entonces, espero que, digamos, el punto es que estén muy motivados y digan, ah, sí, como que el punto es calcular estas secciones eficaces y luego, como por definición de sección eficaz, puedo predecir cuál es mi número de eventos que tendría que observar, pero esto me lo da la teoría. ¿Cómo me lo da la teoría? Ah, la teoría lo único que te dice es cómo interactúa un neutrino con el electrón. Para saber cómo un neutrino interactúa con el electrón y cuáles son las posibles reacciones que pueden haber, lo que tienes que escribir es por conservación de todas las cantidades, es decir, por la conservación de la energía, la conservación del momento, la conservación del número leptónico, la conservación de la masa, etcétera, etcétera, etcétera. Escribe todas las posibilidades de interacción del neutrino con el electrón. Entonces, por ejemplo, dices, ah, un neutrino con un electrón, pues no, no hay muchas en este caso, afortunadamente. Y eso es una de las cosas eh, muy atractivas de la física de neutrinos, que como los neutrinos solamente interactúan débilmente, pues entonces nada más se tienen que preocupar por cómo el neutrino interactúa con el electrón a través de la interacción débil. Si quisieran, por ejemplo, hacer este mismo cálculo, pero para la sección eficaz, por ejemplo, la dispersión de un neutrino, no, déjenme ponerlo más complicado. La dispersión de un electrón con un protón, pues ahí la cosa se complica mucho más, porque el electrón tiene carga débil, eléctrica, y tiene masa. Y por otra parte, el protón tiene carga eléctrica, tiene carga débil y también tiene interacción fuerte. Entonces, la sección eficaz podría ser a través de cualquiera de esos canales. En el caso de los neutrinos, pues aquí va a estar más fácil, porque la dispersión neutrino-electrón será solamente a través de la interacción débil. Luego, lo que tienen que hacer es ver su lagrangiano. Entonces, están llevando su curso de lagrangianos. Ah, pues, ven el lagrangiano, en este caso el lagrangiano electrodébil, y ahí les va a decir cómo interactúa un neutrino con un electrón. Y una vez que tienen ese neutrino con ese electrón, de ahí extraen lo que se conoce como la regla de Feynman. Entonces tienen que extraer cuál es la información del vértice, la del propagador, y hacen su dibujito para la reacción de interés que ustedes tengan. Una vez que saben cuál es esa regla de interacción, así, entonces cómo interactúan, dibujan su diagrama de Feynman, siguen las reglas de Feynman y calculan entonces la amplitud. Y una vez que tienen la amplitud, pues ya pueden, la elevan al cuadrado y entonces ya tendrían la sección eficaz. Esto que acabamos de decir en palabras, pues se ve más o menos así. Entonces, hay unas cosas que le conocen como las reglas de Feynman, y las reglas de Feynman lo que dicen es, cuando tú veas en tu lagrangiano una nu o un leptón, tu diagrama va a ser una flechita. Y etiquétalo con una U. Esta U va a ser un espinor, que es el famoso espinor de Dirac. ¿Por qué es el espinor de Dirac? Ah, porque es un electrón y los electrones se representan pues, por espinores de Dirac. Entonces aquí está mi espinor de Dirac. Entonces cuando ustedes vean en su lagrangiano una partícula que entra, como sea un leptón o un neutrino, lo van a asociar con una U y con una flechita. Si es una antipartícula, un leptón o un antineutrino, pues entonces la flechita, pero con el sentido opuesto. ¿Qué significan estas flechitas? ¿Hacia dónde fluye el momento? Entonces es tal cual, ustedes imagínense la colisión de dos choques, de un coche con otro coche, y dicen, ah, si este coche iba en la dirección hacia la derecha y este iba en la dirección hacia la derecha también, pues cuando choquen como que van a seguir a la derecha. Y ese es el flujo que ustedes están dibujando con estas flechitas, que de alguna forma representa la dirección del momento, ¿no? Bueno, en el caso de las antipartículas, una forma de entender a las antipartículas es como si fuera la misma partícula, pero moviéndose en el tiempo hacia atrás. Entonces, por eso a la antipartícula la van a representar con una flechita, igual, pero apuntando en la dirección opuesta al flujo del momento. Y eh, lo van a escribir en términos de no con una U, porque la U representa la partícula, sino con una V, con una barrita, porque es una antipartícula. Y lo mismo para las partículas entonces las partículas que entran, las partículas que salen. Ahorita vamos a hacer un dibujito. ¿Cómo interactúan las partículas? Entonces recuerden la primera reunión que tuvimos, ¿no? Es esta idea, ¿no? De que las partículas, que en este caso son los fermiones, interactúan a través de las interacciones y para interactuar lo que tienen que hacer es intercambiarse una pelotita, por así decirlo.
Bueno, esa pelotita es, en el caso de las interacciones débiles, o un W o un Z. Y ese lo van a representar con una letra ondulada. Y el factor que ustedes van a agregar en la amplitud ahora va a ser esta cosa de aquí, donde K es el cuadrimomento precisamente de la partícula W. Si se está intercambiando una partícula W o se está intercambiando una partícula Z, se dan cuenta es prácticamente el mismo factor que ustedes tienen que agregar, pero en lugar de que sea la masa del W, pues es la masa del Z. Pero esencialmente es lo mismo. Entonces, ya estamos listos. Lo que quiero es la dispersión neutrino-electrón. Entonces tengo que pegar un neutrino con un electrón. ¿Y cómo se ve? Ah, un neutrino ve un electrón aventándose un bosón W. ¿Por qué un W y no un Z? Ah, pues porque el W tiene carga. Y entonces cuando un electrón ve a un neutrino, lo tiene que hacer intercambiando la carga también, ¿no? Entonces tiene que haber información de la carga. Entonces se van a aventar un W. Pero esa misma interacción también se puede dar en el caso en que ustedes tengan un electrón con otro electrón que se ven a través de la interacción Z y se convierten en un. Ahora vamos a ver estos dibujitos. Pero bueno, entonces, ese momento en el cual el neutrino ve a un electrón y se convierte en un W, en un bosón W, hay un vértice como este. Entonces, miren, aquí está, ¿no? Entonces viene el neutrino muy contento y dice, quiero interactuar con alguien que esté de este lado. Ahorita vamos a conectarlo. Entonces, este neutrino dice, yo voy a ver un electrón, pero para hacerlo lo voy a hacer a través de un W. Este vértice, cada vez que yo veo un vértice de este estilo, tengo que agregar en mi amplitud un factor dado por esta cosa, donde las gamas son las matrices de Dirac. Entonces, no se preocupen, digamos, por supuesto no esperamos que en media hora ustedes digan, ya sé calcular los diagramas de Feynman y ahora voy a calcular las secciones eficaces. La idea un poco de hoy es que ustedes digan, no parece ser difícil calcular secciones eficaces. La idea de calcular secciones eficaces es porque eso es lo que me conecta la teoría con el experimento, porque a partir de ahí puedo deducir cuál es el número de eventos que yo estoy esperando en mi detector. Y el segundo nivel que me gustaría que se llevaran es, quién sabe por qué estamos viendo las matrices gamma en el otro curso de teoría cuántica de campos. Eh, ah, Espero que a partir de digan, sí, claro, necesito esas matrices gamma porque aparecen cuando yo dibujo los diagramas de Feynman y necesito saber sus propiedades pues, para poder calcular la amplitud al cuadrado para saber la sección eficaz. Entonces, hoy véanlo un poco ok, ya tengo una idea de qué es lo que hay que hacer y eventualmente, pues ya cuando estén en sus cursos o estudiando por su cuenta, pues entonces van a decir, pues, creo que ya sé por qué tenía que saber todas estas cosas. Entonces, en el caso de las interacciones débiles, en las cuales hay un leptón cargado interactuando con un leptón neutro, en este caso un neutrino con un electrón, es a través de un W, y tendrían que agregar este factor, pero también podría ser que interactuara, por ejemplo, un electrón con otro electrón. Y entonces un electrón con un electrón, ¿cómo se ve? Pues se puede ver a través de un bosón Z, que no tiene carga, porque no hay un cambio de carga. Fíjense que acá hay un cambio de carga. El neutrino tiene carga cero y el leptón tiene carga -1. Entonces, si esto tiene carga cero y esto tiene carga -1, lo que tiene que suceder es que este W se está llevando una carga W más. ¿Por qué? Pues porque W más con E menos hace que esta carga sea cero. Entonces, ustedes siempre tienen que verificar que las cargas se conserven. Entonces, vamos de nuevo, ¿no? Yo lo que tengo que hacer es imaginarme qué proceso quiero. En este caso es la dispersión neutrino-electrón. Entonces es un neutrino con un fermión que va a un neutrino con un fermión. Y la única interacción que se me ocurre para que esto suceda es aventándose un Z, por ejemplo. Entonces digo, viene, es importante que cuando ustedes dibujen sus diagramas de Feynman haya una línea temporal. Entonces, ¿hacia dónde fluye el tiempo? Porque esa les va a decir hacia dónde tienen que dibujar sus flechitas. Entonces, en este caso, el tiempo va de izquierda a derecha. ¿Ok? Entonces, del lado izquierdo tienen los estados iniciales, del lado derecho tienen los estados finales.
Entonces, del lado izquierdo están los estados iniciales. Entonces, el estado inicial es un neutrino que interactúa con un fermión en este caso un electrón. Muy bien, entonces, lado izquierdo, el neutrino va viajando muy contento por su lado y del otro lado va un electrón. ¿Cómo ve un neutrino un electrón? Le avienta un Z. Muy bien. ¿Y qué le pasa? Pues, como hay una interacción del neutrino con el electrón a través del Z, lo que va a pasar es que este neutrino va a cambiar su momento, ¿no? Porque es como un choque de bolas de billar. Y este electrón va a cambiar su momento. Entonces, este neutrino que tenía momento inicial P sub 1 cambia su momento a momento final P sub 1 prima. ¿Y quién se va a llevar ese momento que perdió el neutrino? Pues se lo lleva el bosón Z, que por eso ahora tiene cuadrimomento K, que es simplemente la diferencia de el inicial menos el final. Y ese momento va a hacer que el momento P sub 2 del electrón cambie a P sub 2 prima. Entonces, este es el diagrama de Feynman, esta es la dispersión neutrino-electrón a través de un Z. Ya que dibujé mi diagramita, y fíjense que las flechitas por eso van en este sentido, ¿no? Pues porque van de estados iniciales a estados finales. Ya que dibujé mi diagramita, me voy con mis reglas y digo, a ver, a ver, a ver. Por cada flechita que yo vea de este estilo, entonces vamos a ver aquí las reglas, ¿no? Decíamos, por cada flechita que yo vea de este estilo, voy a escribir una U en mi amplitud. Entonces recuerden que lo que yo quiero calcular es la amplitud, porque la amplitud, cuando le eleva al cuadrado, me va a dar la sección eficaz. Entonces, tengo que calcular la amplitud. Muy bien, entonces ya tengo mi diagrama de Feynman. Ya que tengo mi diagrama de Feynman, hago mi interpretación y digo, para esta flechita le meto una U. Aquí está. Eh, Aquí está. Le meto una U. Para este vértice, entonces me voy al vértice y digo, miren, aquí está el vértice. El vértice dice que cuando es un Z tengo que agregar este factor. Muy bien. Entonces, este factor lo pongo aquí. Aquí está, miren. Entonces tengo este neutrino, aquí lo represento con esta U. Este vértice, aquí está el vértice. Y luego sale un neutrino con momento P1'. Como está saliendo, entonces le tengo que poner eh, el complejo conjugado. Con... Entonces vean que lo que pusimos aquí en el 1 se refiere a que tiene momento P1 y el 1' se refiere a que tiene momento 1'. Entonces, este pedazo de acá ya me representa este pedazo del diagrama de Feynman. Viene el propagador. Pues, como el propagador es el propagador de un Z, pues pongo el propagador del Z. Aquí está. Y luego me voy otra vez al lado de abajo. Y lo de abajo es, miren, otra vez tengo un electrón. Pues aquí pongo mi electrón. Tengo el vértice, aquí pongo el vértice. Y pongo mi electrón que sale. Pero como está saliendo, barrita. Y esta es la amplitud. Donde 1', 1, K, etcétera, etcétera, son cuadrimomentos. Us y Us barra son espinores de Dirac que cumplen el álgebra de Dirac. Las gamas son matrices de Dirac, entonces satisfacen el álgebra de las matrices de Dirac. Y lo que tengo que hacer es calcular la amplitud al cuadrado. Entonces tengo que tomar esta cosa y elevarla al cuadrado. Antes de elevarla al cuadrado, eh, uno le puede dar simplificaciones. Las simplificaciones, como el neutrino se produjo, yo me estoy imaginando un neutrino que se produjo en el Sol, su energía es muy pequeña. Entonces, como su energía es muy pequeña, pues anda del orden de la temperatura del Sol. Y la temperatura del Sol es de unos cuantos megaelectronvolts. Megaelectronvolts. Entonces, el momento tiene que ser del orden de megaelectronvolts. Pero si se dan cuenta, en esta formulita de aquí aparece el propagador, y en el propagador, se dan cuenta, tienen momentos, que tienen que ser del orden de megaelectronvolts, dividido entre la masa del Z al cuadrado. Resulta ser que la masa del Z es muy grande, eh, es de gigaelectronvolts, o sea, miles de megaelectronvolts.
Eh, de hecho, es casi 100 gigaelectronvolts. Y entonces, pues este valor es muy grandote, como es muy grandote y esto es del orden de megaelectronvolts, pues esto va a ser del orden de 10 a la menos 6, es muy pequeñito. Entonces, como es muy pequeñito, lo puedo despreciar comparado con G alfa beta, porque G alfa beta es la métrica que tiene valores 1, 0, 0, 0 y menos 1, 0, 0, 0, etcétera, etcétera. Entonces es del orden de la unidad. Entonces esto es del orden de la unidad, esto es muy pequeñito, puedo despreciar este término que es muy pequeñito. Lo mismo que puedo despreciar el kz al cuadrado comparado con la mz. Entonces, en lugar de escribir estos propagadores, los puedo escribir simplemente como g mu entre la masa del w al cuadrado, y en lugar de escribir todo este propagador, lo escribo como g mu entre la masa del z al cuadrado. Y hay una i, pero pues no pasa nada. Esencialmente lo que están haciendo es, están recobrando el límite de bajas energías de la teoría de norma, en la cual se intercambian un W o un Z, a una teoría efectiva en donde aparece una interacción puntual, ¿no? Entonces aquí esto representa interacciones puntuales, que de hecho es lo que se conoce como la teoría de Fermi. Entonces, para el caso de neutrinos, basta con que uno se quede a nivel de las interacciones puntuales, porque la energía de los neutrinos es muy pequeña. Muy bien, entonces en lugar de escribir toda esta amplitud, puedo simplificar este propagador simplemente por este término, y entonces la amplitud es este número que está aquí, y lo que tengo que hacer es calcular la amplitud al cuadrado, pero además de que tengo que calcular la amplitud al cuadrado, como yo no puedo distinguir eh, la polarización del neutrino, es decir, si es un neutrino derecho, es un neutrino izquierdo, tengo que sumar sobre las polarizaciones iniciales y promediar sobre las polarizaciones finales. Entonces, pues tengo que hacer esta suma y por eso tengo que dividir entre este factor un medio. Entonces, para calcular la amplitud al cuadrado, tengo que calcular la amplitud al cuadrado, hacer la suma sobre las s y después multiplicar por un medio. Muy bien, pero la amplitud ya la conocía, entonces la amplitud era este monstruito que estaba aquí, pero simplificando este propagador. Entonces queda esta amplitud, fíjense, aquí está, ¿no? Es el neutrino que entra, vértice, el neutrino que sale, el electrón que sale, vértice, el electrón, perdón, el electrón que entra, el vértice y el electrón que sale. Como es módulo al cuadrado, pues tengo que multiplicar esta cosa por el complejo conjugado de este número. Y cuando hago el complejo conjugado, pues tengo que tener mucho cuidado porque pues, aparecen aquí espinores y por eso lo único que pareciera es que aquí ya se hizo el complejo conjugado, pero al hacer el complejo conjugado, recuerden, por ejemplo, si ustedes tienen una matriz U que actúa sobre un vector y lo complejo conjugan, pues entonces tienen que multiplicar, tomar el vector, pasarlo del lado izquierdo, entonces lo transponen y además a la matriz la transponen, pero si es hermítica se transpone y se completa, entonces queda igual, entonces simplemente como que voltean el vector y lo conjugan. Entonces, hacer el complejo conjugado de este número hay que hacerlo con cuidado, pero queda una cosa de este estilo. Y luego tengo que hacer la suma sobre los espinores, sobre las polarizaciones. Pero, como son espinores de Dirac, satisfacen la ecuación de Dirac, y como satisfacen la ecuación de Dirac, entonces cumplen estas relaciones. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, un espinor U multiplicado por un espinor U barra, que depende de los mismos momentos, y hacen la suma sobre las distintas polarizaciones de spin, esto se convierte en P slash más la masa alfa beta. Y entonces, cuando ustedes vean esta suma, hay que eh, hacerla con cuidado, pero por ejemplo, aquí aparece este UF con este UF2 barra. Entonces, este es un U con un U barra, suma sobre S, que es justamente esto. Entonces, en lugar de escribir UF por UF barra, pues bueno, lo que voy a escribir es esta formulita de acá, que es P sub 2 slash más la masa del electrón. Eh, entonces, si hacemos esto con cuidado, hay que hacer esta multiplicación y se convierten estas U's con estas U's barras en P slash. Aquí aparecen estas P slash, P slash, P slash.
Y luego, como están sumando sobre las otras polarizaciones, entonces se convierte en una traza, porque están sumando sobre el mismo, sobre el alfa alfa, digamos, ¿no? Y entonces esta expresión se convierte en una, en el cálculo de unas trazas de estos productos, donde esta P slash no es otra cosa más que la contracción del cuadrimomento con la matriz de Dirac y cumple cierta álgebra. Y hay que calcular entonces pues, cuánto valen estas trazas. Para eso pues, hay que utilizar las propiedades de las trazas, ¿no? Que la suma de las trazas es la traza de la suma de matrices es la suma de las trazas, que la traza de gamma 5 es cero y de cualquier cosa que va multiplicado por gamma 5 es cero, que la traza del producto de estas matrices gamas es este producto, si el producto de las trazas es un número impar es cero, pero si es par, entonces cuatro veces estas etas, donde eta es simplemente una matriz de 4 por 4 con unos y ceros de entradas, ¿no? Entonces hay que calcular estas trazas utilizando estas propiedades. Se puede hacer. Entonces aquí es un ejemplo, ¿no? La traza uno, que es calcular esta traza, hay que multiplicar todos estos términos. Al hacer el producto de estos términos quedan un montón de trazas por todos lados. Y si uno hace esa traza, se reduce a este producto. Lo importante de haber escrito la traza es que noten que solamente depende de estas constantes GB y GA, que son las constantes de acoplamiento débiles, y de los momentos de la partícula. Entonces, las trazas al final lo que quedan son productos de cuadrimomentos. Y recuerden su fórmula de sección eficaz. La sección eficaz era cuadrimomentos multiplicado por el módulo al cuadrado de la amplitud. Y el módulo cuadrado de la amplitud en este caso es esta X, que es esta amplitud que se está calculando, que al final es la constante de Fermi al cuadrado multiplicado por este resultado multiplicado por este resultado. Pero hay que hacer esas multiplicaciones y cuando uno hace esas multiplicaciones queda esta cosa que está aquí. Noten que solamente aparecen constantes de acoplamiento, que son las constantes de acoplamiento de las interacciones débiles, por productos de los cuadrimomentos de las partículas involucradas. Entonces, en resumen, si yo quiero calcular la dispersión neutrino-electrón, tengo que calcular cuáles son mis diagramas de Feynman. Mis diagramas de Feynman tienen información de cuáles son los acoplamientos de las partículas consigo mismas. Calculo mi amplitud al cuadrado. Al calcular mi amplitud al cuadrado me quedan puros productos solamente de esas constantes de acoplamiento y de los cuadrimomentos de las partículas. Y los cuadrimomentos de las partículas tienen que ver simplemente con en qué dirección y con qué energía se estaban moviendo. Igual que como cuando ustedes resuelven un problema de choque de dos canicas que están chocando, ¿no? Tienen que conocer cuál es la energía inicial, cuál es el momento y cosas por el estilo. Pues igual aquí, tienen que decir cuánto vale P1 y P sub 2, que son los momentos iniciales. Para ya compararlo ahora sí con la energía de mi acelerador de partículas, o la energía del neutrino incidente, o la energía de la partícula que estaba dentro del detector, etcétera, etcétera, hay que escoger un sistema de referencia. Normalmente se escoge un sistema de referencia que se conoce como el sistema laboratorio, en el cual una de las partículas se encuentra en reposo y la otra es la única que se mueve, ¿no? Entonces aquí P sub 1 que representa a alguna de las partículas, ya sea el electrón, el neutrino, está en reposo y me paro para calcular el momento de la otra partícula, pues simplemente es la energía más la masa de la partícula, ¿no? Entonces, hago cinemática, ¿no? Digo, ¿cuánto es el momento inicial, cuánto es el momento final, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez que tengo esto, de hecho, ahora que lo estoy viendo bien, perdón, este no es el sistema de referencia laboratorio en el que uno está en reposo y el otro está en movimiento. Este es el sistema de referencia centro de masa. Y en el centro de masa eh, es como si yo estuviera moviendo las dos partículas que se acerca una con momento P sub 1 y otra con momento P sub 2. Y en el centro de masa las dos partículas se mueven con la misma energía. Entonces, por eso el momento P1 y el momento P2 está dado por estas expresiones. Pero ¿por qué P1 no tiene masas y P sub 2 sí? Porque estamos despreciando la masa del neutrino. Si no, acá tendría que aparecer
raíz cuadrada de cuadrada más la masa del neutrino al cuadrado, 0, 0, raíz cuadrada de la energía del cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero no lo estamos escribiendo, estamos despreciando la masa del neutrino, entonces por eso tiene momento P sub 1 y momento P sub 2 dados de esta forma, chocan, entonces esto fue antes de la colisión, y cuando termina la colisión, pues entonces nada, el neutrino se mueve en una dirección diferente a la que iba llegando y el protón, perdón, el electrón también. Y entonces dibujo en qué dirección iría el cuadrimomento y me quedaría dado de esta forma. Pero ya que sé quién es P1, P sub 2, P1', P sub 2, cuadrimomentos, pues puedo sustituir acá, ¿no? Pues porque aquí hay que calcular cuánto vale P1.P sub 2, pero P1, P sub 2 son estas cosas y pues simplemente es multiplicar cuadrivectores y al hacer esas multiplicaciones queda una expresión como esta. Y ya que tengo esta expresión, lo que tengo que hacer es calcular la sección eficaz, pero la sección eficaz era d sigma en d omega, quito el de omega e integro sobre el ángulo sólido, entonces pues hay que calcular esta integral. Y cuando hacen esa integral, oh maravilla, les queda la expresión de la sección eficaz neutrino-electrón, que está dada por esta expresión de acá. ¿De qué depende? Depende de la constante de Fermi, que es una constante, depende de la energía del centro de masa, depende de las constantes de acoplamiento débiles y depende de la masa de la partícula involucrada, que en este caso es un electrón. Entonces, en este caso, ya sabemos cuánto vale la sección eficaz. Y ya que ya sabemos cuánto vale la sección eficaz, ya podemos sustituir en nuestra formulita para calcular el número de eventos, porque ya sé cuánto vale la sección eficaz. Entonces, pues eso, ¿no? Digamos, ya sé cómo. En el caso de los neutrinos, se ha medido cuánto vale esa sección eficaz. Aquí está la medición. Eh, y lo que están viendo en esta tabla son distintos experimentos que han medido la dispersión neutrino-electrón, y es que en realidad ellos no miden la dispersión neutrino-electrón, recuerdan que ellos lo que miden son clics en el experimento. Entonces lo que están reportando aquí es, en este intervalo de energías, que es justamente el intervalo de energías en el cual el detector es sensible, han visto tantos eventos, tantos clics en el experimento. Y a partir de este número de eventos, ustedes despejando igual de la misma forma pueden calcular cuánto es la sigma teórica, perdón, la sigma experimental. Entonces calculan la sigma experimental a partir del número de eventos y les da este valorcito de acá. Pero para poder decir cuánto vale esta sección eficaz, tuvieron que haber hecho una predicción acerca de cuál era el seno cuadrado de teta W. ¿Por qué? Creo que no lo puse, pero porque estas constantes de acoplamiento dependen de este ángulo, que se le conoce como el ángulo de mezcla débil. Algunos dicen que esta W es de Weinberg, pero bueno, en realidad es el ángulo de mezcla débil, que nos dice cómo están mezclados el fotón con el W y el Z en la teoría, que lo van a ver en otro curso. Pero bueno, el mensaje del día de hoy, bueno, de esta primera parte es se pueden calcular, se necesitan calcular las secciones eficaces. ¿Cómo se calculan las secciones eficaces? Con las reglas de Feynman, hay que dibujar los diagramas. Una vez que tengan los diagramas, hay que seguir la regla de conversión, ¿no? De esta flecha significa un espinor, este vértice significa esta expresión en la amplitud. Ya que tenga la amplitud, la elevo al cuadrado, hago el álgebra de las matrices de Dirac, escribo la cinemática, es decir, escribo un sistema de referencia para poder decir quién es P1, P sub 2, P1', P sub 2, y ya tengo la sección eficaz. Ya que tengo la sección eficaz, calculo una integral para calcular el número de eventos, y ya que tengo el número de eventos, pues, puedo hacer predicciones acerca de mi teoría. Eso es lo que les quería platicar en esta primera parte. Este, no sé si tengan alguna duda. Entiendo que debe haber muchas dudas porque van a decir, bueno, ¿y cómo calculó y por qué hizo por qué este espinor cambió este espinor y demás? Eso hay que hacerlo. Hay que sentarse y hacerlo. Pero un poco recuerden, la idea es que ustedes se vayan ahorita con una idea grosso modo de qué es lo que hay que hacer. Y además que digan, bueno, pues eh, eh,
es importante hacerlo porque eso me conecta la teoría con el experimento. Eh, Muy bien. Entonces, ahora que regresemos, entonces, si quieren, primero si tienen alguna pregunta, eh, y si no, nos tomamos unos 3 minutitos, no, perdón, unos 5 minutos en lo que toman agua, van al baño y demás, y regresamos porque ahora queremos ver qué onda con este flujo, cómo se podría calcular este flujo. Y entonces ya tendríamos nuestros tres ingredientes, ¿no? La sección eficaz, el flujo, y este número de eventos, pues simplemente es química, ¿no? De qué tamaño es mi detector, cuántos blancos tengo, etcétera. Muy bien, entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Estamos al pendiente del chat también por si escriben ahí las preguntas o pueden levantar su mano. Si no, de todas formas, ahorita regresamos en 5 minutitos. Bueno, yo me voy a quedar aquí nada más, vayan a tomar agüita, descansen, y ahorita vemos qué onda con el flujo. Perfecto, entonces volvemos a las 11:04, Bueno, 11:05, ¿no? Digo, ya, redondeado. redondear, sí, exacto. Ahora que estamos regalando calificaciones, ya redondeamos todo. Muy bien, Para les entonces, redondean a los demás también. una pequeña pausa y ahorita regresamos.